Hoy vamos a hablar de patología infecciosa, que como vimos en el curso pasado fue muy pedido por todos, algo bastante en consultorio de ginecología. Luciano, no se te escucha. Bueno, buenas noches. Me parece que Luciano está teniendo un inconveniente con la señal. Esperamos un segundito que se reconecte, así hace la presentación correspondiente. Acá estoy, perdón, no sé qué pasó. ¿Me escuchan? Ahora sí, Luciano. Bueno, perfecto. Entonces arrancamos con, vamos a empezar a hablar de mastitis. Va a disertar el doctor Germán Soso, que es médico tocoginecólogo, especialista en mastología. El doctor trabaja en el Hospital Eva Perón como ginecólogo y también participa de la unidad de mastología del hospital y es parte del staff del Centro de Mastología de Rosario. Germán, adelante nomás. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, noches, y vamos a comenzar un poco hablando de este tema. Como bien dijo Lucho, es un tema que no se suele dar habitualmente en los cursos y demás. Siempre se le da mucho hincapié a lo oncológico, y esto que es una consulta frecuente también está bueno refrescarlo. Así que bueno, voy a hablar un poquito de las mastitis agudas. En líneas generales, las mastitis son procesos inflamatorios, pueden ser inflamatorios agudos o crónicos. Dentro de los procesos inflamatorios agudos está la mastitis aguda puerperal, la mastitis aguda no puerperal, que son los que vamos a tocar en este capítulo, y la ectasia ductal. Y dentro de los procesos inflamatorios crónicos tenemos la mastitis tuberculosa, la mastitis granulomatosa y la necrosis grasa. Esto como a modo de introducción, ¿sí? Pero entre la mastitis aguda, ¿qué sabemos? Sabemos que es la inflamación de uno o varios lóbulos, y fíjense esta definición, qué importante que es, acompañada o no de infección. Uno siempre dice una mastitis, hay que darle antibiótico. No siempre, después lo voy a mencionar más adelante, pero no siempre el tratamiento inicial es el tratamiento antibiótico. Entonces ahí ya hay un dato importante. La infección mamaria hoy es menos común de lo que solía ser y afecta más comúnmente a mujeres entre 18 y 50 años, ¿no? Y habitualmente es unilateral, solamente un 3 a un 12% tiene afectación bilateral. Entonces, para comenzar hablando de la mastitis aguda puerperal, sabemos que tiene una incidencia del 10%, algunas series dicen entre un 3 y un 33%, suele ocurrir en los 3 primeros meses, especialmente entre la segunda y la sexta semana posparto, tiene recurrencia, ¿sí? Entre un 4 y un 8%, y lamentablemente un 10% evoluciona a abscesos. Cuando uno se pone a buscar información para preparar la clase, se empieza a encontrar con un montón de cosas que, si bien uno por ahí las conocía, siempre está bueno refrescar, por ejemplo, cuáles serían los factores predisponentes. Y tenemos 3 tipos de factores: la retención de la leche, factores maternos y otro tipo de factores. Entre la retención de la leche tenemos la obstrucción de los conductos lácteos, cuando hay tomas poco frecuentes o programadas de antemano, cuando la separación de las tomas se realiza de forma súbita, el agarre inadecuado del bebé provocando una extracción ineficaz de la leche, y la separación entre la madre y el recién nacido en las primeras 24 horas de vida. Estos podrían ser causa de retención de leche, y son cuestiones que se pueden llegar a ver habitualmente en el hospital. Factores maternos: la disminución de las defensas maternas relacionadas con el posparto, el estrés, la malnutrición, las grietas de pezón, antecedentes de mastitis previa, el estado de portación del estafilococo, que después vamos a ver que es el germen más frecuente que provoca las mastitis, el pezón plano, el pezón umbilicado, invertido, el conducto bloqueado, que muchas veces es la clásica perla de leche, como se dice en el lunfardo, por decirlo de alguna manera, y la presión o la compresión en la mama.
Y otros factores preimponentes serían las bombas de extracción de madres que tienen sus bebés internados en neonatología, la higiene inadecuada de estas bombas de extracción o la falta de lavado de manos antes o después de la extracción y de los masajes mamarios, el uso de chupetes que reemplazan la lactancia, el abuso de pomadas antifúngicas, muchas veces utilizadas en grietas de pezón, el uso rutinario de cremas preventivas de grietas, yo me acuerdo cuando hacía obstetricia, era habitual recomendarle a las mujeres crema de caléndula para que no se favorezca para no favorecer las grietas de pezón. Y uno lo generaliza y no es lo realmente correcto, ¿no? Bueno, y entre la etiopatogenia de la mastitis aguda puerperal tenemos que la leche humana de por sí ya tiene bacterias que son claves en el inicio y en el desarrollo de la flora intestinal neonatal. No voy a leer todo eso, pero fíjense el Staphylococcus negativo, el Viridans, el Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterococcus, Pseudomonas, Corynebacterium. O sea, hay un sinnúmero de bacterias que forman parte de la leche materna. Y si uno realiza un cultivo, los recuentos medios deberían ser de 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro o menos, ¿sí? Esto es un dato que por ahí uno no está muy acostumbrado. El cultivo de leche, la verdad que se usa en determinadas situaciones, ahora después lo voy a mencionar, pero no es algo que se hace frecuentemente. Pero hay que conocerlo. Entonces, entre los agentes etiológicos tenemos el Staphylococcus aureus, tanto el meticilino sensible como el meticilino resistente, que más o menos es la mayoría, casi el 100%, y otros gérmenes menos frecuentes, los streptococos, la Escherichia coli, el Corynebacterium y el Staphylococcus epidermidis. Bueno, las manifestaciones clínicas, o sea, esto es fundamental, básicamente, porque el diagnóstico, les diría que siempre es clínico, la mayoría de las veces clínico. ¿Y cómo se manifiesta? A través del dolor de la mama, signos inflamatorios como el calor, el rubor, el eritema. Puede haber un cuadro sistémico acompañando de variable intensidad, con temperatura mayor a 38,5 grados, puede haber decaimiento, dolores articulares, o sea, como simulando una gripe, ¿no? Y hasta en el 80% de los casos hay lesiones que son dolorosas en el pezón, y me refiero a la irritación o a las grietas. Como por ejemplo, fíjense la imagen de la izquierda, esa es una grieta de pezón, yo creo que es la grieta más grande que vi, más allá de la que tenemos en nuestro país actualmente, pero esa grieta yo nunca había visto algo así. Y bueno, y fíjense al lado, en la foto de la derecha, fíjense el edema, el eritema de esa piel, esto como para decorar un poco la explicación, ¿no? Entonces el diagnóstico fundamentalmente es clínico. Las imágenes sí se pueden utilizar, básicamente la ecografía para descartar abscesos o nódulos sospechosos o cáncer, y el cultivo. Entonces, con respecto al cultivo de la leche, no hay correlación entre la cantidad y el tipo de bacterias aisladas en la leche y la gravedad de los síntomas. La Academia de Medicina de Lactancia Materna y la Organización Mundial de la Salud recomiendan realizar un cultivo de leche en caso de mala evolución tras 2 días de antibiótico-terapia correcta, en recidivas, en mastitis de origen nosocomial, en cuadros graves o en madres alérgicas a tratamientos habituales. Entonces uno que va a evaluar en el cultivo de leche es el recuento leucocitario, que permite diferenciar entre la éstasis de la leche, la mastitis no infecciosa y la infecciosa. Fíjense en el cuadro que está abajo, fíjense que si hay menos de 1 millón de leucocitos por mililitro, estamos hablando de éstasis. Si hay más de 1 millón, y a su vez hay menos de 1000 bacterias por mililitro, estamos hablando de una mastitis no infecciosa. Sin embargo, si esas bacterias hay de 1000 o más, estamos hablando ya de una mastitis infecciosa. Entonces, por eso es importante el recuento de bacterias, el cultivo y el antibiograma. Obviamente, y esto en todos los temas que hablamos siempre de medicina, todo debe interpretarse en un contexto clínico, ¿sí? Estos no son datos sueltos, esto es un contexto clínico. Y si la concentración de bacterias supera la fisiológica, se consideran causales del cuadro. Entonces, bueno, ¿y cómo se toma una muestra? La técnica para el cultivo de leche en lo posible debe realizarse antes de iniciar el tratamiento antibiótico, antes de una toma, y si es posible 2 horas después de la toma anterior, siendo preferible a primera hora.
El complejo areola-pezón se debe hacer una limpieza con jabón neutro, si es que se han usado pomadas, pezoneras. El cultivo se toma mediante expresión manual y con las manos limpias y secas. Se deben desechar las 4 o 5 primeras gotas de leche. Se debe usar reservorios en envases estériles, uno por mama, y siempre comenzando por la mama afectada. El volumen de 1 a 2 mililitros y se debe procesar rápidamente, ¿sí? Y en caso de que se procese para el otro día, debe refrigerarse. Entonces, vamos a ver que la mastitis aguda puerperal tenemos que tener en cuenta ciertas medidas generales, como son mantener la lactancia y el apoyo emocional, una adecuada nutrición, hidratación y reposo de la madre, usar corpiño no ajustado, aplicar calor local antes de las tomas y compresas frías luego para reducir el edema y el dolor. O sea, el calor local para vasodilatar antes de la toma y una vez que se vacía la mama, la compresa fría para reducir el dolor y el edema. Estas son las medidas físicas, ¿no? Y esto también es muy importante, el drenaje de la mama. La extracción más eficaz se realiza con la succión del lactante. Por eso no hay que suspender la lactancia. Hay que sugerir tomas frecuentes, iniciar las tomas por la mama afectada, favorecer así la salida de la leche retenida. Muchas veces ayuda a posicionar la barbilla o el mentón del lactante sobre la zona afectada, el masaje de la mama desde la zona bloqueada hasta el pezón, y el drenaje completo tras las tomas. Uno siempre les indica, si vos das la teta y luego de terminar de dar la teta, la mama está tensa, está dura, hay que vaciar. La mejor forma de vaciar es manualmente. ¿Por qué? Porque uno no genera ese círculo de, si uno usa el sacaleche, ¿qué hace? El sacaleche succiona y a su vez produce. Entonces, lo habitual, lo ideal sería que sea manualmente, pero a veces las pacientes tienen tanto dolor que manualmente no lo pueden hacer y optimizan el sacaleche. Bueno, de alguna u otra manera, esa mama tiene que quedar blanda. Y fíjense, vamos a ver algo, yo voy a tirar ideas del tratamiento antibiótico, pero no me voy a meter mucho en este tema, porque después lo va a comentar la doctora Albertina. Fíjense, si persisten los síntomas más de 24 horas, iniciamos el tratamiento antibiótico. Primero, medidas generales como las que mencioné anteriormente. Y quiero ver quién de acá nunca ha indicado tratamiento antibiótico directamente cuando la paciente venía con los signos clínicos de la mastitis. Ante síntomas graves o si empeoran, tratamiento antibiótico. Y en casos graves, refractarios o con limitaciones en el descanso, puede precisarse antibiótico-terapia intravenosa. Y obviamente un alojamiento conjunto con el recién nacido o con el bebé. Entonces, en líneas generales, que esto es lo que se ha hecho siempre, que en algunas cuestiones incluso puede estar erróneo y después lo va a explicar Albertina. Fíjense, para el estafilometicilino sensible, la amoxicilina clavulánico de primera elección, la cefalexina, fíjense que dice 500 cada 6 horas, no dice 1 gramo cada 12, como habitualmente se están viendo en los nombres comerciales de las drogas. Fíjense, en el meticilino resistente la clindamicina, el TMS, alérgico a penicilina, clindamicina, eritromicina y la ciprofloxacina, que de por sí ya la ciprofloxacina como monodroga es muy discutida en el tratamiento del estafilococo. Y bueno, y en casos graves el ingreso hospitalario y la vancomicina, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, la mastitis aguda puerperal, en las primeras 24 horas hay que realizar un drenaje eficaz de la mama, optimizando la postura y completando con sacaleche si fuera necesario. Muchas veces estas mastitis se provocan por malas posturas de los bebés. Entonces, cuando uno cambia la postura del bebé a la hora de la toma, mejora la mastitis. O evacúa ese conducto o esa zona que está comprometida. El reposo, los antiinflamatorios, como el ibuprofeno, también es muy importante el uso. Cuando no hay mejoría, continuar con el drenaje eficaz de la mama y la antibioticoterapia empírica, ¿sí? En este caso, el amoxiclavulánico. Vamos a ver qué dice después Albertina. Y se debe realizar cultivo sin respuesta al tratamiento antibiótico en 48 horas ante mastitis nosocomiales, mastitis graves o alergias a antibióticos. ¿Y cuáles son las complicaciones de una mastitis aguda puerperal?
retrasar el inicio del tratamiento aumenta el riesgo de complicaciones. Y acá aparecen los abscesos, ¿sí? Que tienen una incidencia variable, alrededor de un 10%, un 0,5 a un 11% aproximadamente. Y esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Yo considero que la suspensión de la lactancia es una complicación también. ¿Por qué? Porque tener que suspender la lactancia por una mastitis, la verdad, con lo que representa la lactancia materna, no está bien. Pero bueno, hay que considerar suspenderla en aquellas mujeres que presentan múltiples áreas de infección mamaria, que están agotadas por la lactancia materna o porque presentan salida de pus por el pezón o alguna fístula hacia pezón, ¿sí? ¿Con qué dosis de cabergolina? Bueno, ahí se ve 2,5 microgramos 2 veces al día durante 2 días y tratar de no estimular la mama, ¿sí? Entonces, hablé un poco de absceso mamario, lo mencioné, vamos a hablar un poco. El absceso mamario, habitualmente, en la mayoría de los casos, está causado por los estáfilos, ¿sí? El diagnóstico clínico, consideramos la mastalgia, el dolor mamario, la tumefacción, la fiebre, y acá aparece la fluctuación, ¿sí? De una masa palpable con o sin fiebre y malestar general. Y en pacientes que habitualmente tienen antecedentes de mastitis. Es recomendable la ecografía porque uno puede evaluar el tamaño, la localización, el número, las cavidades, la locularidad, ¿sí? Y las características ecográficas de los abscesos pueden ser muy variables, como lesiones quísticas, sólidas, heterogéneas. Por ejemplo, este absceso de 5 centímetros, ¿sí? Fíjense las características imagenológicas. ¿Qué otras pruebas se pueden realizar ante un absceso? Se pueden solicitar un hemograma con reactantes de fase aguda. Se puede solicitar una mamografía en el caso de que se sospeche malignidad. Y el estudio bacteriológico, que va a considerar el cultivo de la leche materna o el cultivo extraído de la punción o el drenaje. Entonces, esto para que quede claro, el absceso hay que drenarlo siempre, ¿sí? Algunas guías incluso dicen que se podría drenar el absceso y no realizar tratamiento antibiótico. No creo que nos atrevamos a tanto, ¿no? Pero algunas guías lo mencionan. Entonces yo sugiero siempre drenar y continuar con el tratamiento antibiótico. Entonces, de primera elección, ¿qué hacemos hoy con un absceso? Hacemos un drenaje por aspiración, ¿sí? Con aguja, preferiblemente ecoguiado. Previa aplicación de anestesia local, una aguja gruesa de 18 gauge. Suele requerir varias punciones y en algunos casos se puede valorar dejar un drenaje, como por ejemplo en los abscesos que son mayores a 3 centímetros. Se debe tomar muestra para cultivo y debe recomendarse continuar con la lactancia materna, excepto en caso de fístula del absceso al pezón, como lo dije anteriormente. Y de segunda elección, tenemos la incisión y el drenaje quirúrgico. ¿En qué casos? En abscesos mayores a 5 centímetros, múltiples o multiloculados, con clínica de larga evolución, muchas veces se ve ese facelo de la piel, esa isquemia, esa necrosis, bueno, y tras el fracaso, obviamente, de lo que hicimos anteriormente, porque no hay mejoría clínica, porque hay progresión de la infección, porque hay absceso recurrente o porque hay formación de fístulas. Entonces, en ese caso se puede intentar realizar el drenaje quirúrgico. Bueno, y el drenaje quirúrgico requiere internación, o excepto que tengamos la posibilidad de hacer un seguimiento ambulatorio estricto, se puede hacer en consultorio bajo anestesia local. Obviamente si lo vamos a hacer en quirófano, lo vamos a hacer con anestesia general, pero eso también va a depender un poco del tamaño del absceso y de la accesibilidad de donde estemos, ¿no? Y la incisión, esto es importante, la incisión tiene que ser en el lugar de máxima fluctuación. A ver, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces se pueden hacer incisiones periareolares para evitar una cicatriz, y por ejemplo, en la mastitis aguda puerperal, esas incisiones periareolares pueden dañar los conductos e incluso pueden dificultar al bebé a la lactancia, a que se prenda. Entonces, y como necesitamos evacuar, o sea, evacuar la leche y demás, es importante que la incisión sea en el lugar de máxima fluctuación. Si coincide con la periareola, bueno, lo haremos allí, ¿no? La evacuación del material purulento, la ruptura de septos, la irrigación de la cavidad, fundamentalmente con solución fisiológica, y la colocación de drenaje. Se debe tomar muestra de cultivo, evitar el uso de la povidona iodada en las curaciones, y continuar con la lactancia materna, teniendo cuidado de que el lactante no entre en contacto con el drenaje purulento o tejido infectado. Por ello bueno, lo mencioné, por ello son preferibles las incisiones distales respecto al pezón.
Bueno, en este caso fluctuaba más que nada en la zona de la periareola, entonces ahí se le hizo una incisión de 1 centímetro con anestesia local y se le dejó un Cano 25 como drenaje. Esta paciente anduvo muy bien. Y entonces, para ir ya concluyendo, las medidas preventivas, lactancia demanda. La lactancia demanda significa que el bebé tome las veces que quiera y el tiempo que quiera, ¿sí? No hay que decir 10 minutos de una, 10 minutos de otra, no. Eso no es estrictamente necesario. Evitar los suplementos de fórmula sin indicación médica, evitar la ropa ajustada y las posturas que compriman la mama, la extracción tras las tomas si el drenaje es incompleto, el descanso adecuado de la madre, la higiene de manos y extractores, y el tratamiento antibiótico de grietas sobreinfectadas por el estáfilo, como puede ser con la mupirocina al 2%, y si no hay mejoría, tratamiento sistémico. La educación materna va a consistir en la extracción de leche, en la exploración de la mama, en la identificación de esa turgencia, de esa éxtasis de leche o ingurgitación, y en la consulta inmediata ante los signos sugestivos de mastitis, ¿no? Bueno, eso con respecto a la mastitis aguda puerperal. La mastitis aguda no puerperal, con respecto al tratamiento, ya sea antibiótico, tratamiento quirúrgico, no cambia mucho, ¿sí? Básicamente es muy similar. Pero, ¿qué pasa? Ocurre fuera de la lactancia, habitualmente en mujeres jóvenes. Hay una inflamación, esta sería la patología, es que hay una inflamación activa alrededor de los conductos mamarios subareolares no dilatados, que es conocida como la mastitis periductal. Y en el 90% de los casos, estas pacientes son tabaquistas, o tienen diabetes, o realizan terapias esteroides. La clínica es similar, con una mastalgia centromamaria, puede haber retracción de pezón en el sitio del conducto enfermo, secreción del pezón, eventual fluctuación, y los abscesos habitualmente en estos casos son periféricos y únicos. El tratamiento antibiótico-terapia, si no responde en 48 o 72 horas, sospechar un absceso, si hay absceso, drenar, rotar antibióticos según cultivo, y esto es muy importante también, si no hay respuesta hay que biopsiar. ¿Por qué? Porque el diagnóstico diferencial más importante en las mastitis que no responden, cuando uno agotó todas las posibilidades, es el carcinoma inflamatorio, que ya sabemos lo que representa el carcinoma inflamatorio y lo severo del cuadro clínico. Entonces, la mastitis aguda no puerperal habitualmente hay recurrencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pacientes continúan fumando, porque el tratamiento no elimina el conducto enfermo subyacente. Muchas veces hay que terminar realizando cirugías de cuadrantectomías o fistulectomías. ¿Por qué? Porque el tercio de las pacientes desarrollan fístulas que en los tratamientos convencionales no resolvemos, ¿no? Bueno, hasta acá llegué yo. Gracias. Gracias, Germán. Le damos la palabra a la doctora Albertina Gelfi. Ella es médica clínica, instructora de médicos residentes de la carrera de clínica médica. Y nosotros tenemos la suerte de contarla en nuestro servicio. Recién el doctor Quiroga decía que por ahí estaban más separados. Nosotros desde hace ya unos años que tenemos la suerte de haberla incorporada a nuestro servicio, así que es de gran ayuda y por eso que la invitamos a que nos hable y nos dé un poco de luz en qué tratamiento médico, qué antibiótico y qué germen le vamos a dar a las pacientes con mastitis. Albertina, adelante. Bueno, muchas gracias. Ante todo, Luciano, agradecerte por la invitación a vos, a la Asociación de Mastología de Rosario y a Richard Quiroga, que tuve el gusto de conocer hace un ratito. Y bueno, yo encantada de compartir la mesa con Germán, Suser y con vos, que trabajamos todos los días y termina siendo como un marco teórico a lo que todos los días tratamos de solucionar en la sala. Bueno, yo me voy a meter a bailar con la más fea, porque acá no se quiere embarrar nadie, vamos a ver qué sale, me dirán al final si les sirvió o no. Y le agradezco a Germán toda la revisión que hizo, porque me deja el pie justo para poder hablar de este tema sin tener que ir a revisar toda esta gran clasificación que él hizo, con todas las medidas no farmacológicas que terminan siendo fundamentales y en gran medida ayudan a que el tratamiento antibiótico termine por dar cuenta y hacer su efecto. Y me voy a parar fundamentalmente sobre estos 3 puntos para arrancar la charla. Primero, hablar de procesos agudos. Vemos que desde que arrancamos en la facultad,
clasificamos a los procesos de esta manera, agudos y crónicos. En los agudos, todavía esta división de mastitis aguda puerperal y no puerperal, cuando vemos que en realidad, un poco lo que decía Germán, los gérmenes que vamos a ir a cubrir son bastante similares. Hay otras implicancias, obviamente, relacionadas a la lactancia materna, pero fíjense, vamos a la etiología, leemos en el libro Staphylococcus aureus, meticilino sensible, meticilino resistente, como otros gérmenes un poco más inusuales planteados por el libro, Streptococcus, y excepcionalmente algún bacilo gram negativo. Y nos bajan estas opciones terapéuticas. Amoxicilina clavulánico o cefalexina, donde yo ya veo que entre los gérmenes más usuales hay muchas cosas que no cubro. En una segunda instancia, si sospecho SAMR, que la pregunta sería ¿por qué no lo sospecharía desde el vamos? Y vamos a tratar de responder eso. En ese caso pondría ir hacia clindamicina o trimetoprima sulfametoxazol, que también se puede mencionar como cotrimoxazol, pero acá de vuelta me queda mucho fuera del espectro, fuera de lo que es el estáfilo. Y fíjense que en casos graves directamente ya nos vamos a la vancomicina y en el medio parece que no hay nada. Y después los trastornos crónicos, que los traigo en una lista porque hay una heterogeneidad enorme, donde algunos tienen asociación de características infectológicas y otros no. Y salgamos un poco de lo que es ginecológico, obstétrico, y nos vamos directamente a lo clínico. Y fíjense, yo acá les puse el dibujito de la guía de Sanford. Ustedes, cualquier médico clínico residente que conocen, en un bolsillo tiene un estetoscopio, en el otro bolsillo tiene este librito. Yo puse la foto del de 2012 porque ese fue el último que me compré como jefe de residentes, y es hasta el día de hoy el único que anda dando vuelta en mi casa. Me tomé el tiempo de escanearlo, y fíjense que si ustedes se van a la etiología del tratamiento médico de la mastitis, dice Staphylococcus aureus, Ameses SAMR, menos frecuentes de Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, bacteroides, acá ya menciona por lo menos los anaerobios. Textual, quizás Corynebacterium y algunos estafilococos. Y se van a mastitis crónicas y les dice directamente vaya a esperar los cultivos y lea el tratamiento de las micobacterias. Es decir, la misma etiología de estamos hoy parados con estos libros, hoy en una charla de actualización de la Asociación de Mastología, hablando de los mismos gérmenes que nos hablaban estos libros hace 10 años atrás. Y vamos entonces a hacer un poco de historia. ¿Realmente estamos igual que 10 años atrás? Vamos a ver qué pasa con el estáfilo. En 1940 empezaba una bacteriemia por un germen desconocido en los Estados Unidos, donde tenía una tasa de mortalidad altísima. Terminan dándose cuenta que es el Staphylococcus aureus, surge la penicilina, y con esto pueden apagar bastante el incendio, hasta que a mediados de 1950 se desarrollan alta tasa de resistencia a la penicilina. Van a tener que renegar hasta 1959 para que aparezca la meticilina y esta gente pueda salir momentáneamente del problema, hasta que a mediados de 1960 ya empieza a haber reportes en Europa de los primeros casos de SAMR. Resurge ahí todo un interés por un montón de antibióticos que se habían desarrollado antes, la vancomicina en 1949, los aminoglucósidos también cerca de esa fecha, la clindamicina, algunas tetraciclinas nuevas, más adelante las quinolonas, para poder paliar esto. Y ya en 1990 tenemos el primer brote registrado en el mundo en Australia, que en ese momento, relativa a la importancia, porque era en una comunidad indígena, local, cerrada, entonces dijeron, bueno, esto tal vez no tenga muchos problemas en el mundo, hasta que en el 2000 tenemos el primer brote sudamericano en Uruguay, que es un desastre, porque no había con qué darle. Se empiezan a desarrollar algunos antibióticos como el linezolid y la daptomicina, y llegamos a 2021 con algunos reportes que nos dicen que hay más de 75% de Staphylococcus aureus meticilino resistente circulante. Y lo pongo entre signos de interrogación y entre signos de exclamación, porque lo primero que uno se pregunta, asumo yo que se pregunta, a ver, ¿esta mujer tendrá razón? ¿Y en qué se basa para decir esto? Entonces, yo creo que lo primero que deberíamos concluir, ahora vamos a ver en qué me baso para decir esto, pero yo creo que tendríamos que decir, está bien, el principal microorganismo sigue siendo el mismo, pero su perfil de resistencia claramente no es el mismo. No ha sido el mismo hace más de medio siglo. ¿Por qué seguiría siendo el mismo de hace 10 años? Entonces,
¿Podemos seguir basándonos en los mismos datos y los mismos tratamientos recomendados que hace una década atrás? Yo creo que no. Y acá un poco la explicación de qué hace el clínico en esta charla. Les puse el encuentro infiltrado, porque nosotros hacemos usualmente el chiste de que yo estoy haciendo el fellow en tocoginecología y ustedes están haciendo el fellow en clínica. Bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años que muchas veces atendemos las mismas cosas y que no es una óptica la que tiene más razón que la otra, que cuando nos amalgamamos son los mejores resultados los que obtenemos. Entonces, yo vengo a dejarles algo antibiótico y me llevaré mucho de ustedes hoy en esta charla y ojalá todos después solucionemos mejor las mastitis. Y acá les cuento un poquito cómo es el camino mío cuando me llaman a ver un caso de estos. Hay pocas cosas que tienen dos opciones en la vida, pero en este caso son así. La mastitis puede tener buenas respuestas al primer tratamiento que se le instaura o puede tener un fracaso terapéutico. A veces, el fracaso terapéutico es una frase media pesada, porque si fracaso terapéutico es como tuve que elegir un buen antibiótico en una dosis correcta, la cantidad de días adecuados. A veces se dice muy rápido fracaso terapéutico, pero bueno, supongamos que elegimos un antibiótico, hicimos un esquema, la paciente no funcionó, no anduvo bien, elegimos otro esquema, la paciente vuelve a fracasar y ahí llamen al médico clínico. Yo le digo siempre a los residentes que a primum, cuando uno está frente a una patología que al menos al comienzo parece infecciosa, hay 3 caminos rápidos para tomar. El primero es, no tendrá una colección asociada. Y acá yo cada vez, y esto es real, cada vez que yo pido una imagen en el servicio, digo, bueno, el fellow se terminó, me descubrieron. Cuando yo pido la imagen, dicen, bueno, claramente el clínico, ¿qué va a pensar? Que el problema es mío y que esto está coleccionado y que yo no hice lo que tenía que hacer. Entonces, acá hay para todos, porque todos tenemos nuestras cosas, en todos los lugares se cuecen y sobre todo en las puertas dentro de la clínica médica. Pero fíjense que los mismos textos nos dicen, si después de 24 o 48 horas de tratamiento, la paciente no anda bien, o piensa en un germen resistente o piensa en un absceso, piensa en colección. Entonces, cuando nosotros llegamos, que llegamos después de 1 o 2 ciclos antibióticos que no funcionan, pensar la colección es un poco el camino teórico que hay que hacer acá. Y yo los invito, en lugar de pensar a estos clínicos siempre piensan que está coleccionado, que lo piensen al revés. Vamos antes por lo más sencillo, al menos pensado desde la clínica. ¿Por qué? Porque si yo puedo drenar, yo puedo cultivar. Y si yo puedo cultivar y tuve algo de suerte y tengo rescate microbiológico, yo ya no tengo que renegar mucho con los antibióticos. Lo que surja se cubre e incluso tengo el perfil de sensibilidad y resistencia que necesito. Ahora, a mí que me toca trabajar en un tercer nivel, con la gente que está en esta charla, que es excelente, yo cuando llego esto ya está hecho. Entonces, donde otro zafa y soluciona rápido, yo esta arista ya no la tengo para desarrollar. Y acá me queda pensar otras 2 cosas en ese momento. ¿Qué no se cubrió con el esquema previo? ¿Qué germen pudo quedar afuera? O bien, el esquema previo estuvo bien desarrollado, se pensaron bien los gérmenes, se puso un antibiótico que correspondía, pero a lo mejor apareció o se indujo algo de resistencia intraterapéutica. Entonces yo acá les muestro, retomando el disparador previo, qué es lo que pasa en la mente del clínico cuando ustedes vienen y me dicen, hay una mastitis, hace tantos días, primero hizo este antibiótico y fracasó, entonces la roté a este otro, hizo 3 días y fracasó, y ahora la interné y le puse esto y pasaron 48 horas y no anda. En la cabeza del clínico, no sé si está, pero debería estar algo similar a esto. Fíjense que cualquier antibiótico que yo elijo no sirve para cubrir todas las etiologías. Si cubro más cocos gram positivos, me quedan afuera bacilos gram negativos. O si cubro algo que cubra un poco de bacilos gram negativos y cocos gram positivos, los gérmenes que tienen perfiles de resistencia como el SAMR me quedan afuera. Y si yo quiero cubrir algo más, como anaerobios o un bacilo gram positivo, como sería por ejemplo el Corynebacterium, ahí ya es un poco más difícil. Entonces, no siempre es tan sencillo decir pon este antibiótico porque uno tiene que hacer juego acá. Entonces, para arrancar a meternos en este caminito, yo les digo, ¿en qué datos epidemiológicos actualizados nos basamos para decir que estamos frente al mismo perfil de sensibilidad que conocíamos y para poder seguir el mismo antibiótico que usualmente utilizábamos? Bueno, miren, yo les voy a contar rápido cómo fue esta historia. En 2009
se hace el 12º Congreso Argentino de Microbiología, y esta gente presenta un abstract de 250 palabras. Van a decir, ¿quién es esta gente? Bueno, gente del Hospital Militar de Córdoba, del Malbrán, del CONICET, por lo pronto, gente que está en la esfera científica de las más importantes de Argentina. Y nos presentan esto. Prevalencia nacional de Staphylococcus aureus resistente a meticilina asociado en la comunidad. Objetivo, establecer la prevalencia nacional. ¿Qué nos pasa a todos cuando leemos esto? Decimos, tendrá intención epidemiológica, pero tal vez no lo consiga. Bueno, estos señores en un mes nada más juntaron una cantidad de casos tremenda, que ahora lo vamos a terminar de bien, de 21 provincias y Cava durante el año 2009. Y quisieron ver, de los Staphylococcus aureus que rescataban, cuáles tenían perfil de la comunidad, cuáles tenían perfil hospitalario basado en sus resistencias. De casi 600 casos en un mes, de casi 600 casos, el 54% de los Staphylococcus aureus eran meticilinos resistentes. Y la mayoría de esas resistencias provenían de la comunidad, no del hospital. ¿Cómo lo diferenciaban? Si aparte de ser resistente a un beta-lactámico, era resistente a uno de los antibióticos de otro grupo o a 2 o más del otro grupo. Fíjense que más de la mitad de la gente que tiene un estafilococo no va a responder a la meticilina, entiéndase a la cefalexina. Bien, entonces, ¿por qué seguimos poniendo cefalexina? Bueno, esta gente aparte dice, de todos estos estafilococos que le mandaron rescates de lo que había, 3 de cada 4 fueron infecciones de piel y partes blandas. Y ojo, que 1 de cada 4 ya tenía una forma invasiva cuando se le tomaba la muestra. ¿Qué concluyen? Nos dicen, la prevalencia del SAMR alcanzó 54%. La mayoría de las cepas son comunitarias y el perfil está cambiando en la Argentina. 2009. ¿Cómo en 2021 estamos discutiendo si esto pasa o no pasa? Esto no es que pasa, ya pasó. Ya estamos en otro punto de la evolución. Esto ya está aprobado. Ustedes me podrán decir, bueno, está bien, son 20 y pico, casi todas las provincias, pero la gente es muy heterogénea y fueron solo 600 casos. Bueno, vamos a ver un estudio unicéntrico en vez de algo multicéntrico. La investigación de Bermejo. Este estudio es muy importante en la Argentina. Cualquier bibliografía que ustedes, o journal que ustedes vayan a leer de SAMR, cita este estudio en la Argentina. Esta mujer, con sus colaboradores del Hospital Fernández, en casi un mes y medio, pacientes que concurrían al servicio de infectología, los fueron incorporando prospectivamente. Los que habían estado internados los 3 meses previos los excluyeron para no tener cepas que vinieran del hospital, y juntaron 130 pacientes, de esos que hubieran sido cultivados. De esos 130, 100 tuvieron cultivos positivos, una mediana de 36 años, incluyeron HIV positivo y negativo. El 83% tenía un estafilococo adquirido en la comunidad y el 75% fue resistente a oxacilina o metacilina. El casi 15% fue resistente a clindamicina. Más del 16% resistente a eritromicina y 6% resistente a ciprofloxacina. La resistencia fue múltiple en muchos casos. La resistencia a oxacilina fue similar en VIH positivo y negativo. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que dicen, bueno, cubra SAMR si el paciente es inmunocomprometido y es HIV, no. Es lo mismo. En términos de SAMR, es lo mismo. Sea VIH o no el paciente. Y estos datos también importantes, 100% de sensibilidad a rifampicina, minocyclina y casi 100% de sensibilidad a cotrimoxazol. ¿Qué más nos dice este estudio? Ojo que si usted se va a buscar los factores de riesgo y quiere cubrir SAMR solo si están los factores de riesgo, ninguno se relacionó, excepto la presencia de un conviviente que tuviera infección de piel y partes blandas. Que la paciente tenga antibióticos previos, que sea HIV, que use dispositivos, drogas endovenosas, que tenga episodios previos de infección. Eso no va a diferenciar si el estafilococo que tiene es SAMS o SAMR. Lo que sí va a diferenciar es un familiar. De ahí la importancia del tratamiento de contaminante, que muchas veces no se hace. Y concluyen que la prevalencia es alta, es comunitaria, es independiente del VIH, es independiente de factores de riesgo. Entonces, si yo no necesito nada de todo esto para pensar SAMR, si tengo 75% de resistencia, ¿qué más necesito para cubrir SAMR? Ustedes me van a decir, bueno, no sé, esto
es en Buenos Aires y no será en Rosario. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en Rosario. Fíjense las conclusiones de los autores. Dada la prevalencia SAMR en nuestra población, sugerimos excluir los beta-lactámicos como tratamiento empírico en monoterapia en infecciones de piel y partes blandas. Díganme cómo les llegan a ustedes las infecciones de piel y partes blandas. O cefalexina, ya lo mostró Ger, está hasta recomendado por los journals que revisan el tema, siguen recomendando esquemas de beta-lactámicos en monoterapia. Amoxicilina, clavulánico solo, amoxicilina como inhibidor de la beta-lactamasa, es una aminopericinina en monoterapia. Cefalexina solo es una monoterapia de beta-lactámico. Segunda conclusión, la resistencia a clindamicina, más del 14%. Algunos autores indican que si hay más de 10% de clindamicina no debería utilizarse como terapia empírica. Entonces van a decir ustedes, pero acá 14%, ¿eso será Buenos Aires? Bueno, ahora vamos a ver Rosario. La tercera, TMS se puede utilizar, pero tratamiento en combinación. Y ahora vamos a ver por qué el tratamiento debería ser combinado. Entonces, ¿qué pasa en Rosario y cuál es la resistencia a clindamicina en nuestro medio? Me van a decir, no hay nada publicado. Es cierto, no hay nada publicado en journal indexados, pero hay un montón de tesis, sobre todo los que venimos del área clínica, yo acá les traje tesis de clínica, de lo que uno lee, que pueden revisar y son muy interesantes. Ejemplo, la tesis de la doctora Milano para recibirse especialista en clínica médica en el Hospital Alberdi, hospital de segundo nivel, 115 pacientes que hubieran ingresado por infección de piel y partes blandas, 25% de la muestra fueron mujeres, edad media de 40 años. 104 casos de Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad, 18% resistencia a gentamicina, 10,5% resistencia a clinda, 15% resistencia a eritro y 5% de resistencia a cipro, 100% de sensibilidad a los fármacos que hablábamos antes, las tetraciclinas, rifampicinas y cotrimoxazol. Experiencia levaperón, más chiquita. ¿Por qué? Porque son los pacientes que no se resuelven en el segundo nivel y vienen al tercero. Va a ser retrospectiva cuando no estaba informatizado el servicio micro, la parte micro. Son los pacientes donde estuviera documentado, es decir, no que anduvieran bien con el tratamiento, donde yo fui, cultivé, hay un SAMR y ese SAMR tiene patrón comunitario. Casi 30 casos, 100% sensibles a cotrimoxazol, 10% de resistencia a clindamicina, casi 5% ciprofloxacina. Dato. La mitad entró con una infección invasiva. Me van a decir ustedes, bueno, es tercer nivel. Bueno, es tercer nivel, pero que el 50% venga con una infección invasiva. Infección invasiva significa bacteriemia, siembra pulmonar, meningitis por estafilococo, a punto de partir de una infección de piel. Es decir, eso también nos habla un poco de la virulencia, ¿no? Me van a decir, bueno, será la zona norte de Rosario. Cada vez le estoy dejando menos alternativas. Congreso de Medicina Interna en 2019. Hospital Provincial de Rosario, Alem y 9 de julio. Hospital Provincial del Centenario, Urquiza y Francia. Hospital Clemente Álvarez, Pellegrini y Vera Mújica. Todos reportando infecciones a SAMR de la comunidad. Vamos a hablar de la última, que es la de LECA, que es fantástico, este abstract. 105 casos, más de 80% de positividad en los cultivos, 60% fue SAMR de la comunidad. No estafilococo. Estafilococo meticilino resistente, de adquisición comunitaria, no el que está en el hospital. 100% sensible a TMS, 18% resistencia a clindamicina. Y ustedes me van a decir, ¿entonces esta resistencia debería hacernos replantear su uso? Miren, yo les voy a decir, y dejemos acá que uno le puede no gustar medicina a Buenos Aires, a lo mejor no va al Congreso de Microbiología, a lo mejor no va al Congreso de Clínica. Esto es New England Journal of Medicine, es casi la Biblia para muchos de nosotros. Esta es una revisión a partir de un caso que es fantástica, y el autor tira algunas máximas que son buenísimas. La resistencia a clindamicina tendría que tener monitoreo local, que acá no se hace. Fíjense, todos reportamos por nuestra parte, pero no hay una base. Se recomienda evitar la terapia empírica con clindamicina cuando las tasas locales de resistencia exceden el 10 al 15%, que estamos ahí. Las pruebas de sensibilidad, y esto es un dato importante, pueden ser engañosas. ¿Por qué? Porque a veces uno encuentra que el germen es sensible a clindamicina, pero es resistente a eritromicina. Ojo, que acá puede haber resistencia inducida por macrólidos. Entonces, si yo rescato un SAMR
sensible a clinda, pero resistente a eritro, yo tengo que pensar que a lo mejor esa cepa no va a responder con clindamicina. Entonces, cuando recibimos de WhatsApp, che, ponele clinda, dale, que le cubrís el SAMR, buenísimo, esto yo creo que no va más. Creo que si bien no tenemos datos epidemiológicos certeros, sí hay muchas experiencias unicéntricas donde se observan tasas de resistencia locales muy elevadas. Entonces, ¿digo que no se puede utilizar clinda? No. Pero tengo que dejar de pensar que yo estoy cubriendo el 100% de las posibilidades de SAMR de la comunidad con clinda. Porque está esta cosa de, con clinda cubro el estrepto, y también cubro el SAMS, y también cubro el SAMR. Bueno, todo eso es verdad, excepto la parte del SAMR. Hay una tasa de fracaso terapéutico que va a ser muy alta. Me van a decir entonces, si sacamos la clinda del juego, mencionaste cipro, mencionaste rifan, mencionaste minociclina. ¿Pueden ser opciones? Bueno, lamentablemente vamos a ver que no mucho. La rifampicina como monoterapia induce la aparición de resistencia a intratratamiento por la aparición de cepas mutantes, entonces no se puede utilizar sola. Cuando uno quiere hablar, ciprofloxacina, un antibiótico barato, accesible, práctico para tomar, porque se toma cada 12 horas, que la Sanfor me dice que es sensible, y las mismas guías, porque dentro de la guía que mostró Germán está la ciprofloxacina. ¿Qué pasa? Aparte del impacto ecológico tremendo que tienen, ya se sabe hace años que a las 24, 48 horas de dar ciprofloxacina, si hay un SAMR, hace resistencia intraterapéutica. Entonces, esto ya hace años que la ciprofloxacina como monoterapia o con intención de cubrir el SAMR no se utiliza. Por lo tanto, no es una opción. La minociclina como monoterapia, bueno, no es algo que se use. Entonces yo acá me pregunto internamente, ¿puede llegar a ser útil? Bueno, por lo pronto en tejido mamario concentra. Hay pocos datos disponibles a favor de doxio, minociclina, que son todas tetraciclinas. Hay una revisión retrospectiva interesante, con una tasa de curación que fue muy alta, pero, de vuelta, ninguna tetraciclina se recomienda como monoterapia empírica en la celulitis no purulenta cuando uno no tiene cultivos. ¿Por qué? Porque hay mucha preocupación respecto a la resistencia que se puede inducir en el estreptococo. Y ustedes me van a decir, y esto es algo que se los digo yo desde lo que es el pensamiento clínico y a veces no es compartido por otras especialidades. Esta historia de pensar, no, pero la mastitis es a estáfilo, o es a estrepto, o esa. Por lo general el estreptococo suele estar implicado en las infecciones de piel y partes blandas de manera asociada, y no se lo suele rescatar. Entonces nosotros cuando vamos a cubrir piel y partes blandas, pensamos en estreptococo, en estafilococo, pero nunca dejamos de cubrir el estrepto. Entonces, a lo mejor, la minociclina, y lo planteo acá como un signo de interrogación, podría resultar útil si uno lo utilizara con una terapia combinada que cubriera también el estreptococo. Esto lo digo como una cuestión que no está revisada, porque no he leído realmente que esta terapia se recomiende, pero tal vez dentro de unos años se podría llegar a utilizar, o tal vez no, porque la resistencia que inducen los estreptococos sería muy grave poner en riesgo esa sensibilidad, y uno no lo... Pero bueno, signo de pregunta porque no hay mucha data al respecto. Llegamos casi que nos estamos quedando sin opciones, entonces, bueno, la opción aparente parece ser trimetoprima sulfametoxazol, entonces me pregunto hasta qué punto concentra bien en tejido mamario y qué me queda fuera cuando yo elijo esta cobertura. Bueno, como concentra perfecto, es una muy buena alternativa para cubrir el SAMR y es de primera elección en algunas guías. Pero, porque siempre tiene que haber un pero, como monoterapia no sirve. ¿Por qué? Porque justamente tenemos el problema del estreptococo. Por más que in vitro tenga actividad del antibiótico, in vivo o clínicamente hay fallas terapéuticas, porque no lo cubre adecuadamente. Incluso la misma guía Sanford dice, cubre, llamado de atención, clínicamente hay fracaso. Algunos otros se pelean, dicen que puede haber algo de sensibilidad. La realidad es que ningún clínico para ir a cubrir un estreptococo pone trimetoprina sulfametoxazol. Bien. Entonces, ¿significa que no sirve? No, el cotrimoxazol sirve, pero sirve combinado. Bien. Una terapia combinada, por ejemplo, dar TMS forte, un comprimido cada 12 horas, estamos hablando de pautas bioorales, combinado con un bectalactámico. ¿Qué me refiero por bectalactámico? Penicilina, cefalosporinas, aminopenicilina, lo que ustedes tengan mayor comodidad, me cubre
el SAMR de la comunidad, ya vieron que la sensibilidad es 100%, el que menos sensibilidad tuvo 98.8%, y con el beta-lactámico yo cubro el estreptococo y cubro algunos gérmenes Bacillus gram negativos que a veces andan dando vuelta por ahí. ¿Qué nos dicen las guías? Si usted necesita usar el beta-lactámico, no es necesario que le ponga clavulánico, al menos en una primera instancia. ¿Por qué? Porque no sería esperable que haya anaerobios. Pero acá algunas particularidades. Primero, que el anaerobio no suele crecer cuando uno toma cultivo. Y segundo, si yo ya estoy frente a una forma que a lo mejor veo que hay purulencia o que hay abscesos, bueno, en el absceso yo ya sí tengo que pensar en los peptostreptococos, en los bacteroides. En ese caso, en vez de amoxicilina sola o cefalexina sola, podría poner amoxiclavulánico, por ejemplo. Bien. No se recomienda asociar el cotrimoxazol con clindamicina porque son los dos bacteriostáticos, y esto parece muy lindo, pero tiene una contra, que es que puede tener baja adherencia por parte de la paciente, porque no nos olvidemos que son dos medicamentos distintos. Ustedes me van a decir, el Optamox Duo, amoxicilina clavulánico de la marca que sea, 1 gramo cada 12 es una pastilla cada 12, y el comprimido fuerte del cotrimoxazol es un comprimido cada 12. O sea, son 2 comprimidos juntos 2 veces al día. En el hospital nosotros tenemos formulaciones de 500 miligramos, entonces son 2 comprimidos de uno y del otro no hay forte, hay simple, 2 comprimidos del otro. Entonces son 4 comprimidos cada 12 horas, y a veces acá la adherencia terapéutica puede no ser la ideal. Pero si uno tiene un paciente adherente que lo puede sostener, esta es una muy buena terapia para empezar. ¿Por qué? Porque si yo fracaso con esto, yo ya casi que estoy metida en gérmenes que son bravos, porque yo acá cubrí muy bien, me quedan pocas cosas afuera. Bien, entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, en algún momento siempre nos planteamos si esta terapia ha fracasado vía oral o es que no se ha podido sostener vía oral, por lo que estábamos hablando antes. Entonces uno dice, no correspondería a lo mejor probar con tratamiento endovenoso con la misma pauta. Muchas veces el tratamiento que ponemos endovenoso es un esquema que podríamos haber realizado ambulatoriamente y por vía oral. Esto nos pasa en el hospital. Pacientes que vienen derivados de otros niveles, o a lo mejor que vienen no necesariamente del primero al segundo al tercero, a veces del primero directamente al tercero, o que vienen de algunos lugares que no hay hospital, que hay postas que son muy chicas, y a veces nosotros decimos, bueno, pero esto a lo mejor se hubiera intentado el esquema vía oral y hubiera funcionado. No lo sabemos, entonces ensayamos endovenoso. En ese caso, ¿cuál es la terapia que es endovenoso? Ampicilina sulbactam, 1,5 cada 6 horas, y lo combinamos con trimetoprima sulfametoxazol endovenoso. La dosis recomendada es entre 5 y 20 miligramos kilo día, calculado a partir de trimetoprima, y esa dosis total que yo calculo lo parto cada 6, 8 o 12 horas. Hay que acordarse acá que las ampollas vienen de 80 a 400 para sacar el cálculo. En el medio de todo esto, ¿qué me puede pasar? Que la paciente desarrolle una forma grave. ¿A qué le digo forma grave? A cualquier contexto clínico de sepsis, al desarrollo de shock de causa, a cualquier signo de infección, a signos graves que aparecen de forma súbita, y en el medio me tengo que acordar que si yo pienso, si yo no cubrí el SAMR o lo cubrí y fracasé, me tengo que acordar que 1 de cada 4 pacientes va a venir al hospital o va a desarrollar formas invasivas. Entonces yo acá no me puedo dormir mucho. Puedo ensayar el esquema que no se cubrió, puedo ensayar endovenoso, puedo ir haciendo imágenes, puedo punzar, puedo tomar cultivo, pero ojo, porque en el medio del tiempo que me tomo, a veces si yo estoy en una de esas cuatro formas, las progresiones pueden ser muy rápidas. Como estamos diciendo acá, los cultivos son fundamentales, y una vez que los obtuvimos, porque ya cuando estamos llegando a estas instancias donde la paciente está internada, fracasó a 1 o 2 ciclos de tratamientos ambulatorios, vía oral, a lo mejor probamos AMS, TMS, endovenoso, la paciente también fracasa, acá no queda otra que parar la mano, hacer la imagen, sacar una muestra a veces para anatomía patológica, tomar cultivos, y lo que recomiendan las guías es esto: cefazolina, vancomicina. ¿Por qué esta combinación? Porque con cefazolina yo cubro el SAMS, los estreptococos, la Escherichia coli, la Klebsiella y el Proteus mirabilis, y con la vanco cubro el SAMR de la comunidad, el SAMR de adquisición hospitalaria, que tranquilamente el paciente lo puede tener porque tuvo un familiar que estuvo internado,
Cubro Corynebacterium, Staphylococcus epidermidis, Actinomyces, cubro también algunos anaerobios. Ahora, ¿qué pasa? Los clínicos, por lo general, el tercer nivel, cuando vamos, no le dejamos cefazolina vancomicina, nos vamos a pipertazo banco o ceftriaxona banco. Y ustedes me van a decir por qué, pues esta gente está... Bueno, primero porque a veces estas pacientes ya vienen intervenidas, como decimos, son pacientes que están bien abordadas por el servicio de mastología. Son pacientes que se han hecho imágenes, que a lo mejor ya estaban coleccionadas, que se han intentado punzar, que han estado internadas en alguna que otra oportunidad. Entonces son pacientes ligadas a los cuidados de la salud. Y si estuvieron intervenidas, uno tiene que empezar a cubrir también algunos gérmenes que se pueden ligar o que pueden sobreinfectar en el camino, que son de adquisición hospitalaria. Bien, entonces fíjense cómo acá ampliamos muchísimo más el espectro, es todo lo de cefazolina, más lo que está pintado en violeta, con la suma de todos los anaerobios que cubre pipertazo, sobre todo. Bueno, ceftriaxona también cubre, pero cubre mejor pipertazo. ¿Cuánto tiempo de esto? Bueno, lo que dice la bibliografía son 10 días y la evolución es buena, pero la realidad es que esto está basado más en la experiencia que en la evidencia, no hay ensayos clínicos, es como que más o menos todo el mundo hace entre 7 y 14 días y la mitad de eso termina siendo 10 y eso es lo que recomienda la mayoría de expertos. Y fíjense que se recomienda la valoración de necesidad de tratamiento quirúrgico o de drenaje en las situaciones donde hay una infección necrotizante o un absceso. ¿Qué puede pasar? Que la paciente, pese a todo esto, no evolucione bien, sigue haciendo fiebre, y acá el clínico otra vez parado en la disyuntiva, y yo creo que acá lo que corresponde es hacerse la pregunta de, ¿podrá tratarse de una forma crónica ligada a una infección? Y en este caso yo me tengo que acordar que existe la etiología fúngica, que existe la mastitis por Mycobacterium tuberculosis, aquella que está relacionada a micobacterias de crecimiento rápido, y también al Corynebacterium. Que este germen, vieron que hicimos toda la seguidilla temporal de qué pasaba con el estafilococo. Bueno, el Corynebacterium, en los últimos años parece que se ha enterado que existe la mama, y fíjense los reportes, 2019, 2020, 2021, cada vez más reportes de casos de mastitis ligadas a Corynebacterium. Y si ustedes repasan el cuadrito que yo les puse al principio, y nos vamos a Corynebacterium, me van a decir, bueno, pero ¿con qué corno lo cubrimos? ¿No hay nada que le dé? Bueno, sí, la vancomicina es uno de los antibióticos que lo cubre, y fíjense cuáles serían los otros. Rifampicina, daptomicina, tigecyclina, teico. Así, y ambulatoriamente. Y ambulatoriamente, lamentablemente, fíjense, si uno se mete en alguno de estos reportes, fíjense la sensibilidad de esta serie de 4 casos. Todos fueron sensibles a banco y aminociclina, a TMS y a clindamicina fueron algunos resistentes y otros sensibles, y fueron todos sensibles a ceftriaxona y todos sensibles a ciprofloxacina, que la guía Sanford te dice que no. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Acá la importancia del cultivo. Yo casi no cultivo, no conozco cuál es la sensibilidad de este germen. Aunque uno quiera ir por la teoría a cubrirlo, a menos que interne a la paciente y ponga vancomicina, que sabe que necesariamente lo va a cubrir, es muy difícil desde lo ambulatorio y desde lo empírico poder dar con una pauta adecuada. Por más que yo piense mucho, con el perfil de sensibilidad y resistencia que muestra, tranquilamente puedo no adecuar el fármaco. Entonces, cuando uno piensa en estos gérmenes que tienen patrón de sensibilidad muy variable, siempre pídanle, cuando mandan un cultivo, pidan que hagan pruebas de sensibilidad extendida, tanto para antibióticos orales como endovenosos, porque a veces, ¿qué pasa? Como el paciente está en el medio ambulatorio, puede ser que los cultivos se hagan para antibióticos solo vía orales, y uno acá tiene la opción de internar al paciente y hacer una terapia endovenosa corta, si es que no ha respondido a las pautas previas. Para ir cerrando, la última pregunta que debería hacerme, puede ser que yo esté frente a una patología que dé fiebre o que dé características o signos inflamatorios, pero que no sea infecciosa. Por ejemplo, una neoplasia, por ejemplo, una mastitis linfocítica, una granulomatosa eosinofílica por sarcoidosis, una vasculitis mamaria, una necrosis grasa. Ustedes, esto es súper raro. Bueno, pero si uno ya hizo todo este camino y llega hasta acá y sigue habiendo inflamación y las posibilidades, lo que resta acá es descartar esto, y entre estas dos últimas opciones,
fíjense que la biopsia y la tinción va a ser lo que nos pueda sacar del problema. Lo mismo que dijimos al principio, cuando la misma guía Sanford nos dice, ante formas crónicas, espere el cultivo y espere la anatomía patológica. Como conclusiones, estamos en una emergencia de SAMR comunitario. La alta tasa de resistencia a clindamicina en el medio hace que yo me tenga que plantear si no hay una opción mejor. La combinación de amoxicilina clavulánico y cotrimoxazol es una opción muy válida, pero no cada una de ellas como monoterapia, a menos que yo arranque el cultivo y sepa que hay un solo germen, que es una cosa extremadamente rara. Si un esquema vía oral adecuado falla, el manejo precoz es más útil. ¿Por qué? Porque yo puedo probar amoxi solo, fracasa, cotrimoxazol solo, fracasa, clindamicina sola, fracasa. Nunca estuve cubriendo todas las alternativas. Entonces, si yo hago un esquema adecuado desde el inicio, digo como puede ser otro si alguien tiene una opinión superadora, y fracasa, bueno, yo ya cubrí un montón de opciones y ya sé que lo que me queda es menos para cubrir. No ahorren imágenes, sáquense de encima la duda rápido si tiene a disposición una imagen, y ante formas crónicas la clave va a terminar siendo la anatomía patológica y el cultivo de esa lesión. Muchas gracias. Gracias, Albertina. La verdad que excelente. Bueno, Germán, también 2 clases espectaculares que nos actualizaron y nos acomodaron un poquito. Vamos a presentar ahora un caso clínico y del hospital también, y después vamos a discutir un poquitito cómo algunas dudas que puedan tener los participantes del curso. Víctor, no sé si estás ahí, porque necesitaría que me pongas como anfitrión. A ver, un segundito y ya. Si querés dejar de... Sí. Susel, ¿estás por ahí? ¿Querés compartir tu pantalla? Dame un segundito, Susel. Dame un segundito, por favor. Pará. Bueno, la doctora Susel Medrano, residente del Hospital Eva Perón, nos va a presentar un caso clínico de una mastitis que estamos tratando en el hospital. Susel, así es. Adelante. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar de esta paciente que recientemente la estamos tratando, tiene 33 años, gestas 3, paras 3, utiliza anticonceptivos orales, es tabaquista de 8 cigarrillos día desde hace 13 años y refiere como antecedente de jerarquía haber cursado en diciembre de 2020 un cuadro de eritema y congestión mamaria, el cual resuelve sin tratamiento, y niega antecedentes familiares de jerarquía. Bien, ella consulta el 4 de mayo a un efector de segundo nivel por un cuadro de mastalgia, eritema y congestión mamaria izquierda, por lo que le realizan una ecografía que informa que en proyección de hora 2 de la mama izquierda se visualizaba una formación nodular, hipoecoica y heterogénea que medía 1,4 por 1 centímetro con bordes irregulares, angulados, con una colección mixta, sólida y heterogénea, ubicadas a 0,9 de la piel, y en hora 12 una colección oval mixta de 3 por 1 centímetro. Bien, para hacerlo más entretenido hicimos unas preguntas, Lucho, si querés ponerlas. La primera ahora es... con la charla de Albertina por ahí va a ser más fácil la respuesta. Más fácil, sí. Bueno. La primera pregunta es ¿qué tratamiento elegiría como primera opción? El drenaje percutáneo, el drenaje bajo guía ecográfica, tratamiento antibiótico solo o drenaje más antibiótico. Les damos unos minutitos para que respondan. Están votando, así que esperamos un segundito. Así tenemos... Vamos a llegar a... Les debería aparecer en la pantalla para poder votar. Esperamos un minuto, faltan 15 segundos. Ya votaron. Están votando.
Bueno, estos son los resultados, no sé si lo querés comentar. La mayoría optó por drenaje más antibiótico. Muy bien. Bueno, y la segunda pregunta. No. ¿Qué tratamiento antibiótico hubiese elegido en una primera instancia? La primera es amoxiclavulánico, la segunda es TMS, la tercera cefalexina, ciprofloxacina o clindamicina. Vale aclarar acá que las opciones son las que la literatura indica. Sí, tal Hoy cual. lo que hicimos fue ir un poco más allá. Más allá. Es interesante, Albertina, porque es variable lo que están votando. Así que está bueno. Pasa que cuando te da una sola como opción, Sí. ¿qué cubrís? Bueno, eso es verdad. Acá, cuando hicimos la votación, pusimos si uno tendría que elegir un antibiótico. Es que vos fíjate que los esquemas que puso Germán, que está perfecto, está sacado, aparte actualizado. Te da estas opciones, una o la otra. Bueno, terminen de votar, total, no sabemos qué vota cada uno, así que si se equivocan no hay problema. Así que nos sirve a todos para ver. Bueno, finalizo la votación. Bueno, bien. Fíjate que estuvo variable, Albertina. Así que la mayoría empezaría por amoxiclavulánico por 7 días, algunos TMS, algunos Clinda, y bueno, 2 votaron por la cefalexina. Seguimos con el caso clínico y después lo discutimos, Albertina. Sí, perfecto. Dale. Bueno, en cuanto a la cronología del caso, la paciente consulta el 4 de mayo, en ese mismo día se le realiza un drenaje percutáneo y se le indica cefalexina por 10 días. El 13 de mayo hace el control postoperatorio y por persistencia de la clínica, el médico tratante lo rota a TMS, un comprimido por día, por 10 días más. Y tras 20 días de tratamiento antibiótico, la paciente decide consultar a otro efector, donde le indican amoxiclavulánico por 7 días y le indican que una vez finalizado el tratamiento, consulte a nuestro hospital. Bien, el 1 de junio, la paciente, luego de 27 días de tratamiento antibiótico, más la punción, sin respuesta al tratamiento, viene a nuestro consultorio. Como bien en las imágenes, el examen físico tenía eritema de ambos cuadrantes superiores y en hora 2 presentaba una zona indurada y dolorosa aproximadamente de 8 por 4 centímetros. Se decide realizar una ecografía donde se visualizaba que en hora 2 había una formación nodular hipoecogénica heterogénea de bordes irregulares de 17 por 10 milímetros con vascularización periférica, localizada a 7 milímetros del plano cutáneo. Por lo que decidimos realizar una punción bajo guía ecográfica, se drena escaso material purulento y se envía a microbiología, que nos informa una flora polimicrobiana con abundantes leucocitos, no se observan gérmenes y desarrolló un Corynebacterium. Se decide realizar la marcación y una biopsia en quirófano. Previo a esto se interna a la paciente, se le colocó TMS endovenoso por 48 horas y la externamos con la misma pauta antibiótica. De esta biopsia resultaron 2 cultivos, el cultivo de la piel y el cultivo del absceso mamario, que vino positivo a Staphyloepidermidis, resistente a AMS, a cefalotina, a ciprofloxacina, a clindamicina y eritromicina, y sensible a gentamicina, rifampicina y nitrofurantoína. Y el cultivo de la piel vino negativo. En el informe de la anatomía patológica nos informa una lesión inflamatoria con proceso inflamatorio crónico activo, donde se visualizan algunas áreas nodulares con la presencia de células gigantes y formación de microabscesos y focos de aspecto granulomatoso sin atipía. Por lo que charlamos con los anatomopatólogos y nos refirieron
que iban a realizar coloraciones con ZN y GEMSA para descartar mastitis granulomatosas neutrofílicas asociadas a la infección por Corynebacterium. Y todo esto iba a depender de cómo evolucionara clínicamente nuestra paciente. En el primer control postoperatorio, si bien el rescate microbiológico no nos hablaba de TMS, por una buena respuesta clínica decidimos completar por 7 días y realizar un nuevo control. Hoy la paciente vino a consultorio, vino así, y con una buena respuesta, y lo que planteamos es finalizar los antibióticos y hacer un control imaginológico en un tiempo prudencial cuando termine el proceso postoperatorio. Gracias, Susel. Excelente. Bueno, un caso muy interesante y yo invito al doctor Richard Quiroga para que, si quiere hacer algún comentario, invito a aquel que se quiere desmutear y hacer algún comentario o alguna pregunta, lo podemos hacer en forma ordenada, porque me parece que hay mucho para preguntar. Así que, no sé si Albertina, antes de darle la palabra a Richard, quería hacer algún comentario sobre el caso clínico que presentamos. Que la manejamos por WhatsApp, lamentablemente, porque Albertina está desbordada por el tema de COVID. Lamentablemente son los nuevos tiempos, la virtualidad. Pero vos fijate cómo desde el vamos el caso es lo que es. Desde el vamos tendría que haberse drenado esta chica. Es decir, ¿quién con una colección duda esto, ¿no? Que lo dijimos al principio, lo marcó Germán, y después yo siempre digo lo mismo, yo no puedo drenar al paciente, lo único que puedo hacer es mostrarles qué pasa cuando uno no drena, y pasa esto. ¿Por qué? Porque el antibiótico raramente alcanza y se van generando resistencias intraterapéuticas. Fíjate que llegamos al final con una estafiloepidermidis que probablemente no sea la causa, porque la paciente mejora con TMS, y debe haber sido algún bicho que a lo mejor aparece después, es decir, hasta se pierde cuál es el inicio del problema. Y arrancar con una cosa versus la otra. Yo creo que desde el vamos, sobre todo una paciente que ya viene y consulta con una lesión coleccionada, que ya dijimos, una colección hasta uno podría ponerlo, dependiendo de la literatura, como una forma grave, me parece que no está para medias tintas antibióticas. Pero bueno, también la realidad es que los pacientes llegan como llegan. Esa es mi opinión. A lo mejor es un poco muy extremista, ¿no? Pero... Sí, y aparte aparece... Perdón, seguí, Lucho, por favor. No, y cómo aparece siempre la cefalexina ahí metida, el antibiótico que tenemos en el cajoncito, tomás cefalexina. Tal cual. Y no sé cuántos días hizo la cefalexina. Quería comentar una cosita muy importante que por ahí no dijimos, que por ahí en el servicio tenemos implementado, que nosotros en general la mayoría de los abscesos los drenamos bajo guía ecográfica. La primera intervención que nosotros hacemos para drenar un absceso es por vía percutánea. O sea, no hacemos de inicio, ¿no? Y quería también saber la opinión al respecto, un drenaje con, a veces, antes lo hacíamos a veces en consultorio y a veces lo hacíamos de acuerdo al tamaño del drenaje, del absceso, perdón, lo hacíamos en quirófano. Pero desde ya hace un par de años estamos haciendo drenaje percutáneo bajo guía ecográfico en abscesos hasta 4 o 5 centímetros. Si son más grandes, generalmente ahí sí hacemos el drenaje quirúrgico. Luciano, si me permitís, bueno, buenas noches. Primero, realmente felicitar a Germán y a Albertina por la hermosa y nutrida charla que nos brindaron. Y la verdad que, primero decirte, Albertina, que me diste vuelta a la cabeza con todos estos esquemas, y cuánta razón que iba a medida que avanzaba la charla diciendo, bueno, cuántas cosas que estamos haciendo mal. Quizás por desconocimiento y por esto de que ha variado. Y es muy frecuente la llegada de los pacientes a nuestro consultorio o a las guardias ya polimedicados, y en el cual ya uno dice, bueno, a ver, ¿qué esquema elegir? Por eso me parece que
ha sido una charla que nos tiene que abrir la cabeza y empezar a replantearnos la nueva forma de tratar a estas mastitis. Algunas anotaciones que tomé y arrancando por la charla de Germán. Vos sabés que cuando hablaste de cultivo de leche, hace como un año lo planteamos en el hospital, porque queríamos buscar cuál sería nuestro germen prevalente en las mastitis que sucedían en el Roque Sáenz Peña. Bueno, el gran inconveniente que tuvimos fue la imposibilidad del medio, por lo menos hablar con la gente de bacteriología del laboratorio, y bueno, no la falta de predisposición, sino las dificultades técnicas que teníamos. Pero creo que sería quizás una buena forma de poder empezar a saber con qué gérmenes contamos en nuestra comunidad. Y un tema que recién tocó Luciano, nosotros la realidad es que no hacemos, o la experiencia de drenar los abscesos con guía ecográfica, por lo menos no lo tenemos implementado. Y muchas veces, antes, fuera del inicio de la charla, le decía a Albertina que a veces yo me enojo cuando me llaman y después no se hace lo que uno sugiere. Y que, por ejemplo, si vos tenés un absceso, hay que drenarlo. O sea, una colección por sí sola no se va a ir. Y hasta que uno no lo drena, el antibiótico no comienza a hacer el efecto que uno desearía. Así que bueno, Luciano, vuelvo a repetir la excelente charla y bueno, dejo a consideración si hay dudas y preguntas para los oradores. Yo tengo preguntas. Yo sigo teniendo preguntas. Vamos a presentar justamente lo que nos pasa. Esto va más que todo para Albertina, para que nos siga abriendo la cabeza, ¿verdad? O dando vuelta a la cabeza. Lo que nos pasa en el consultorio. Viene una paciente con un cuadro de mastitis, no puerperal. Y punto. O sea, obviamente, porque es fácil a veces cuando decís, bueno, viene por la guardia, está en el hospital, probablemente, si tenés suerte, le podés hacer una ecografía o no, porque si la paciente llega a las 8 de la noche, en una noche no tiene acceso a ecografía, y la paciente tiene una mastitis, que puede llegar a tener un absceso, pero no lo sabes. ¿Qué haces con esa paciente? ¿Empezás el tratamiento empírico como hacemos siempre? Le haces la ecografía, no tiene un absceso que vos puedas tomar cultivo. ¿Con qué antibiótico empezás? Dos preguntas. Bueno, mira, yo mientras ustedes hablaban, me tomé ¿Puedo compartir la pantalla un segundito? Por supuesto. Miren. Porque esta pregunta que se hacen ustedes, también me la hago yo, y nos la hacemos todos cuando estamos frente a este tipo de problemática. Cuando ustedes me llaman, yo digo, bueno, ¿cuál será el problema hoy? Porque, fíjense, ahí les puse la comparación de los 5 esquemas de la charla que ustedes dieron. SAM-S yo cubro siempre, siempre, independientemente de lo que elijo. Con algunos cubro SAM-R de la comunidad y con otros no. Con algunos cubro anaerobios y con otros no, y los bacilos gram negativos, vamos a ser sinceros, de entrada no los piensa nadie, porque pensar que la paciente está haciendo una mastitis puerperal o no puerperal por una Escherichia coli, bueno, alguna habrá, porque si no, no estaría descrito en la literatura, pero no va a ser lo primero que uno piensa. Es decir, que a primum, lo primero que yo tengo que salir a cubrir es SAM-R de la comunidad y tengo que salir a cubrir estrepto. Y esto es una opinión personal, yo creo que anaerobios también uno debería cubrir en la medida de lo posible. Entonces yo decía, si yo estaría en la guardia, esto como me preguntás vos, y yo tengo esas 5 opciones, pero no puedo combinar. Yo creo que haría el intento con clindamicina. ¿Por qué? Porque si bien la tasa de resistencia local es alta, puede ser que yo tenga la suerte de que la paciente no está en una comunidad con cepas resistentes o que no es de Rosario y viene de otro pueblo y la resistencia ahí no es mayor al 10%, y fíjense que con Clinda yo cubro el SAM-R de la comunidad, las cepas sensibles, por supuesto, cubro el SAM-S, cubro los estreptococos y tengo muy buen perfil de sensibilidad para anaerobios, comparado con los otros que siempre me dejan algo por ahí dando vuelta. Entonces, si vos me decís, ¿me baso solo en esto? Y no, también quiero ver cómo es la mastitis. Hay mastitis y mastitis, que eso es el ojo de ustedes, que son mastólogos, ginecólogos, nosotros los clínicos, hay algunos que vos lo veis y decís, mira, yo ya sé que esta paciente no hizo nada, pero
lo que ves es el cuadro es tan abrumador, a lo mejor por la lesión inflamatoria que tiene, que uno sale a cubrir un poco más. Y lo otro es el estado clínico de la paciente. No es lo mismo una mastitis pequeña, una paciente que está en buen estado, cuando yo, aparte, la encuentro con signos sistémicos, la tengo con fiebre, a lo mejor no tengo para hacer un laboratorio, pero la encuentro taquicárdica, y bueno, eso ya no me gusta tanto. No sé si a esa paciente yo le pongo clindamicina y la mando. A lo mejor a esa paciente le arranco con un esquema combinado y la cito en 24 o 48 horas o la dejo en observación. Entonces, Sí, no Lucho, hay como una Yo creo que fórmula también- matemática, ¿me entendés? Yo por eso traje todo Entiendo. esto, porque es realmente uno lo tiene que meditar mucho a cada paciente en cada contexto. Pero Yo voy te a hago contar esta una pregunta. cuestión ¿Vos hacés- personal. Yo cuando tuve mi hijo hice una mastitis puerperal y a mí me dieron cefalexina y yo anduve bárbara. O sea, no todo es amerre tampoco, ¿no? Pero bueno, Bien. en los contextos que los estamos contando, cuando tenemos casos difíciles, la mayoría de los casos difíciles son porque este otro bicho anda molestando o hay alguna otra cosa. Y hay que decirlo. Cuando decís que das un doble plan antibiótico, o sea, en vez de, en un caso por ahí que vos pensás que es más complicado, que querés estar más tranquila, sería dar TMS y Y amoxiclavulánico. amoxiclavulánico. Sí. Algo así sería. Puede ser una opción. Sí, Podría por ser una opción. Eso sí, ejemplo, una quinolona. ¿Por qué te digo esta opción y no te digo otra? Porque ciprofloxacina no utilizaría bajo ningún concepto por la resistencia intraterapéutica. Yo a las 24, 48 horas me quedé en Pampa y la Vía con ciprofloxacina. Entonces, ¿qué me va a seguir cubriendo la cipro? Bacilos gram negativos, que no es lo primero que quiero cubrir acá. Es decir, es algo que voy a salir a cubrir después si fracasa la paciente con su tratamiento. ¿Qué otra opción tengo? Cefalexina, me queda fuera el SAMR, no me gusta, pero para nada si tengo una lesión grande o la paciente viene con signos clínicos sistémicos. ¿Puedo dar amoxiclavulánico solo? Sí, pero nos están diciendo desde 2012, la monoterapia con betalactámico sola, ojo. Entonces, bueno, otra opción sería que vos me digas, le puedo dar amoxicilina clavulánico clinda. Es un poco reiterativa para cubrir el estrepto. Y a lo mejor podés tener el fallo de que el SAMR de la comunidad sea resistente a clinda. Entonces, si vas a combinar dos, yo pienso, cotrimoxazol más amoxicilina clavulánico tiene mejor perfil de sensibilidad. Pensándolo por ese lado, después cada particularidad, me podés decir la paciente alérgica a la sulfa, y bueno, si es alérgica a la sulfa no le vamos a poder dar cotrimoxazol, le tendremos que dar clinda y después si fracasa se internará, qué sé yo. Richard, qué Pero sí, a interesante Primus yo sería, diría que cotrimoxazol más amoxiclavulánico es un buen esquema. A nosotros nos funciona muy bien, hablando de lo que es la práctica. qué interesante sería, Albertina, Luciano, ya que estamos en un curso y con participación de la mayoría de los hospitales públicos, que podría ser un punto de partida, que creo que no se debe estar haciendo, crear un pequeño trabajo, un protocolo de trabajo con estos nuevos esquemas o que se está proponiendo, y creo que va a ser la mejor forma de poder saber cómo manejarlo. Y yo tengo una pregunta con respecto a vos internás el paciente, consideramos que por las condiciones clínicas amerita que tiene que estar internado, por ejemplo, diabética o que ya está con malestar general, y que uno necesita hacer un esquema endovenoso. Me viene a la mente lo que habitualmente se utiliza en el hospital, que es clindagenta, y que vos nombraste, por ejemplo, usar trimetroprima sulfa junto a amoxiclavulánico o ampisulbactam con trimetroprima sulfa. Y por lo que te escuché, creo que el esquema clindagenta endovenoso me parece que quedaría totalmente en desuso. ¿Qué te parece eso? Y mira, yo con Genta Clinda me río siempre porque llego y digo, ¿qué tiene la paciente? Genta Clinda. Y sí, tiene Genta Clinda, está bien. Y si vos vas a clínica y me decís, ¿qué tiene el paciente MS? Tenés razón, tiene MS, porque somos así y todos seguimos nuestros libritos y nos hemos formado en... Yo me acuerdo que era residente de primer año de clínica y me decían, pie diabético va con ciproclinda. Y vos decís, pero escúchame, es malísimo. Bueno, pero acá va con ciproclinda. Son esas cosas que aprendemos y que después... Algunas son sostenibles en el tiempo y otras, cuando tenemos estos gérmenes que tienen tanta variabilidad epidemiológica a lo largo del tiempo, nos tienen que hacer replantear. La Genta Clinda, a ver, no es mal esquema, si uno lo piensa desde lo teórico, no es mal esquema.
El tema es que vemos que hay mucho fracaso con esa pauta. Uno se encuentra con fracaso en la práctica, en el Leva Perón y fuera del Leva Perón, te digo, porque en otros hospitales pasa lo mismo. ¿Qué cuestionamiento se le puede hacer a ampicilina, sulbactam, cotrimoxazol endovenoso? Porque leo que ahí uno de los oyentes dice, en donde yo trabajo los clínicos enseguida ponen pipertazo banco. Bueno, es una realidad esto, y yo lo digo frecuentemente, a mí no me gusta llegar y decir, bueno, tazo banco. ¿Se puede hacer la chance de probar endovenoso? Sí, sobre todo cuando uno sospecha que la adherencia no fue buena, porque el paciente muchas veces estas pautas le dan intolerancia oral, vomitan, no la pueden sostener, y a veces uno lo lleva a este esquema y termina siendo exitoso. ¿Cuál es el cuestionamiento que se puede hacer? Que puede a lo mejor decir algún infectólogo y con mucha razón. Ojo que si está frente a una forma invasiva pusiste TMS, y TMS para una forma invasiva de estafilococo no sirve, porque para la bacteriemia no es bueno, no tiene buena penetrancia cuando hay abscesos diseminados. Tendría razón. Bueno, uno presumiría que si hay signos sistémicos de sepsis, saldría a cultivar, y que si algún cultivo viene positivo, el paciente tiene una bacteriemia SAMR, rápidamente lo va a rotar a otro antibiótico. Por eso yo siempre digo que 36, 48 horas de esa pauta, a la espera de los cultivos, se le puede dar la chance a la paciente. Por supuesto, con laboratorio, monitoreando efectos adversos, son todos fármacos. El cotrimoxazol tiene un perfil en médula que hay que cuidarlo, la ampicilina sulbactam también tiene sus cosas gastrointestinales, ni hablar a nivel hepático. Pero bueno, a mí me parece una buena pauta. Nosotros la usamos frecuentemente, creo que nos anduvo mejor estos años que el Genta-Clinda clásico, que medio que nos movimos a esta pauta porque veíamos que con la anterior como que no terminaban de arrancar. Ustedes van a poder decirlo mejor que yo estoy incorporada en este último tiempo, ¿no? Sí, particularmente creo que uno ha ido viendo las evoluciones de las mastitis, que antes se le daba cefalexina, como lo han nombrado, y que ahora sabemos que ya no funcionan, y que vienen con amoxiclavulánico, y que muchas veces no funcionan, y que a veces cuando arrancas con Clinda, o sea, yo creo que han ido variando, y yo me hago una pregunta, ¿por qué estos gérmenes han evolucionado? Y yo creo que se debe a el uso indiscriminado de los antibióticos en forma banal. Quizás muchas veces no era una mastitis que debía ser tratada con antibiótico y se trató, y bueno, y así a lo largo del tiempo nos encontramos con estos gérmenes que los tenemos que tratar con otros antibióticos que antes eran impensados. Sobre todo las quinolonas, esto que yo hacía el chiste del pie diabético, la cantidad de ciprofloxacina que se ha dado para cubrir infecciones de piel y partes blandas, ahora no, pero hubo un tiempo que era, no sabes qué poner y le ponías una quinolona, y claramente eso ha tenido impacto. Como digo eso, también vas a la farmacia y si me duele la garganta y el farmacéutico te da una caja de amoxicilina, ¿viste? Entonces, yo creo que en algún momento esto va a tener que ser una postura de salud pública, porque nos estamos quedando sin antibióticos. Nosotros en el hospital tenemos gérmenes que son resistentes a todo. Son resistentes a colistin, por ejemplo. ¿Qué le pones a un germen que es resistente a todo? Es una locura si te pones a pensar. Y teníamos la emergencia de los cocos gram positivos, empezamos a cuidarnos un poquito más, y bueno, ahora tenemos tigeciclina, vancomicina, que el perfil no es del todo bueno, pero todavía sigue funcionando, daptomicina, tenés cosas. Ahora, para los bacilos gram negativos nos está pasando lo mismo que nos pasaba para los cocos gram positivos hace unos años. Y en algún momento va a tener alguien que tomar postura de decir, bueno, para comprar un antibiótico necesitas una receta, una cosa coherente, ¿no? Y en el medio, si no, vamos a tener que seguir haciendo estas charlas para ver cómo cambiamos lo que está escrito en los libros. O qué experiencia tiene el de al lado para decirme, che, mirá que acá yo tengo 18% de resistencia a la clinda. Ojo, vos, porque a lo mejor lo que yo estoy viendo acá es tu paciente que me llega al segundo nivel, entonces tu paciente a lo mejor tiene el mismo perfil. Son especulaciones en el medio. Y yo lo que quería decir es, más llevando el caso de Susel, que muchas veces uno, cuando tiene un absceso, a veces los abscesos son profundos y no siempre uno se encuentra con el absceso que fluctúa y que uno dice, la ve en consultorio y dice, ya tiene un absceso, hay que drenarlo. Muchas veces uno se encuentra con la mama eritematosa, levemente indurada, y hasta no hacer una ecografía uno no sabe que tenía un absceso.
¿sí? Entonces por ahí uno está en el consultorio del hospital, o en el consultorio en un centro de salud, y le da el antibiótico a la paciente y le dice, hacete una ecografía, y se la receta. Y estos son los casos en los cuales uno embarra la cancha, porque la paciente está con el antibiótico, capaz que el turno de la ecografía se lo dan por lo menos en una semana. Entonces son las barreras que tenemos en el ámbito público. Pero bueno, de nuestro lado saber reconocer de que este tipo de patología, fíjense la importancia de lo que dice Albertina, de poder tomar un cultivo. Y uno piensa, no debe tener un absceso, no fluctúa. Y por ahí uno se está equivocando y comiendo un absceso profundo. Entonces, ojo también con eso, ¿no? Está buenísimo lo que decís, Fer, porque en una primera instancia te puede pasar esto, vos decís, bueno, la trato, y venime a ver en 2 o 3 días, sigue igual la mama, y bueno, ahí la imagen y pensar en el germen no cubierto, yo creo que no es O, es I, vaya por todo, porque ya está, ya si estamos en ese punto, la paciente no respondió, bueno, no esperemos, ¿por qué? Porque también está esto de la evolución a formas crónicas a partir de mastitis agudas que no han sido tratadas adecuadamente en su momento pertinente. Entonces, si ya sabemos que podemos llegar ahí, ¿por qué vamos a esperar a pongo un tratamiento, fracasa, pruebo con antibiótico, fracasa, hago la imagen, hay un absceso, bueno, lo dreno, ya 5 o 6 pasos que uno rápidamente puede tomar. Sí, y la sugerencia que le hago a los residentes, a las residentes, es que quien vea a la paciente se haga cargo de esa paciente y se cite a esa paciente en 48 horas y la vea la misma médica, ¿sí? Porque uno ahí puede evaluar qué respuesta tiene. En el hospital nos pasa de que por ahí la ve uno y el día que fue estaba de guardia otra persona y se dejan de interpretar ciertas cosas y es tan importante el seguimiento estricto de este tipo de casos para no se genere todo lo que mencionó Albertina previamente, ¿no? Así que es una sugerencia que le hago a los residentes, ¿sí? Que tomen mayor compromiso, no digo que no lo tengan, ¿no? Pero que tomen un mayor compromiso en este tipo de casos que requieren un seguimiento estricto. Sí, siguiendo con las recomendaciones un poco para residentes, médicos, ginecólogos, o sea, en general aplica a todo. Por lo que estamos viendo acá, o sea, la mastitis hay que tomarla como una urgencia ginecológica. Es muy bien lo que dice Germán. O sea, la paciente no puede ir a sacar un turno programado. O sea, si una paciente consulta por una infección urinaria, el urocultivo sale en ese momento. Si nosotros tenemos una paciente con una sospecha de un absceso o una mastitis, la paciente, si estamos en el hospital, tiene que hacerse la ecografía, vamos a suponer que son las 8 de la noche, uno a lo mejor puede comenzar con antibiótico, pero la paciente a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, tiene que estar haciendo la ecografía, porque volvemos a lo mismo, si tiene un absceso, hay que punzar, por lo menos, punzar o drenar, bajo vía ecográfico, para tomar una muestra para cultivo, para ver si no llega a responder adecuadamente, ver qué antibiótico vamos a dar. Y con respecto también a lo que decía Germán, de ver la evolución de la paciente, nosotros lo que a veces hacemos es marcamos en piel la extensión de la mastitis para ver si va respondiendo, cómo ese área va achicando, y eso es un signo de respuesta que nos ayuda a nosotros saber si responde o no responde. Sobre todo, Luciano, para que, vamos a suponer que ese caso no evoluciona como uno quisiera y pasan 10 días, 12 días, amerita una biopsia, Claro. porque no va a ser la primera vez que una paciente viene después de un mes, por ejemplo, de tratamiento con antibióticos y nos llevamos la sorpresa de que termina siendo un carcinoma. Por eso también tenerlo, y eso lo nombró Germán, tenerlo siempre en mente, que aquella mastitis que no evoluciona favorablemente, una biopsia no se le niega a nadie, como le digo a los residentes. Bueno, la verdad que creo que ha sido un éxito. La mayoría de los participantes siguieron hasta ahora, así que habla de lo interesante del caso. Albertina, mira, hablaste de antibióticos, como decimos, una infiltrada, mantuviste cautivo a toda la audiencia, así que Germán también te felicito, Susel también excelente. No sé si alguno quiere hacer algún comentario más, pero si no siendo... Yo lo último leo que acá uno de los asistentes ponen, ¿qué hago si siguen respondiendo a antibióticos clásicos? Bueno, a mí me parece que también es válido esto. A lo mejor hay un médico en una comunidad que todavía no tiene altas tasas de resistencia.
no me parece mal. Yo te vuelvo a decir, yo hice una mastitis y me dieron cefalexina y yo no le dije a mi obstetra, no, porque el SAMR. Yo como buena paciente, siendo clínica, tomé la cefalexina y anduve bien. Lo que a mí me parece que no hay que hacer es quedarse corto en casos que nosotros ya vemos que no van a andar y tomarse mucho tiempo para llegar al tratamiento antibiótico que yo realmente merezco. Esto que decía Luciano. La paciente hay que definirla. ¿No anduvo? Bueno, en 48 horas hay que hacer todo. Hay que definir, hay que ver la imagen, si hay que drenar, hay que drenar. Si el antibiótico no alcanzó, pues hay que escalar. No me puedo quedar, porque donde me quedé se hizo una resistencia intraterapéutica o este germen puede hacer una forma invasiva. Bueno, Albertina, mil gracias. Germán, muchas gracias. Susel, Richard, creo que fue una excelente jornada. Nos vamos a ver en 15 días. Vamos a hablar sobre patología benigna en mama. Así que bueno, muchas gracias. Nos despedimos. No sé, ¿algún comentario más? Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Saludos, Buenas gracias. noches a todos. Hasta luego, buenas noches.